Con permiso de la Presidencia, la mesa directiva, diputadas y diputados de la 61 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Permítanme primero, antes de iniciar mi exposición, tema central que me trae esta tribuna, felicitar al maestro Astudillo, a la maestra Leticia Villegas y a todos los maestros guanajuatenses con quienes siempre tendremos una deuda pendiente, pero que estamos seguros que en esta legislatura habremos de dar avances sustantivos para hacer justicia. Como puede observarse, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función político-administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos para que éstos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. Para quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Estado de Derecho exige que los servidores públicos sean responsables. Su responsabilidad no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las sanciones por su incumplimiento son inadecuadas. Tampoco hay responsabilidad cuando el afectado no puede exigir fácil, práctica y eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Partiendo de esta premisa, la función pública es una actividad de interés general que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas, por lo que el desempeño de un cargo público representa una de las más elevadas responsabilidades sociales que debe ser conducida a través de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto. Las responsabilidades de los servidores públicos, conforme a lo aquí expuesto, debe traducirse en la práctica en un escrupuloso ejercicio de la función pública y en el cumplimiento eficaz de la tan alta responsabilidad encomendada. Los estados de la comunidad internacional que se han distinguido por ir a la vanguardia en materia de responsabilidades políticas han sido precursores de estos esquemas jurídicos que permitan atender lo que los ingleses llaman accountability, que se traduce en el hecho de establecer el deber de los servidores públicos de ajustarse a la norma jurídica y que en caso de apartarse de ella, puedan ser sometidos a juicio político por su responsabilidad en la función pública. En nuestro país, el 31 de diciembre de 1982, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado envió al Congreso Federal la iniciativa de ley que reglamenta el título cuarto constitucional, donde renueva el régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos para cumplir sus objetivos en un Estado de Derecho, a fin de que estos se comporten con honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia. La Ley de Marras define las obligaciones políticas y administrativas de los servidores públicos, las responsabilidades en que incurren por su incumplimiento, los medios para identificarlo y las sanciones y procedimientos para prevenirlo y corregirlo. Este sistema se compone de 4 modalidades de la responsabilidad: la penal y la civil, sujeta a las leyes relativas,
y la política laboral y administrativa, que se regulan algunas de estas por la ley reglamentaria del título cuarto constitucional. El vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en las relaciones, entre los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el laboral, en su carácter de trabajador, dado que efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político, cuando así está previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente, persona, sujeto de derechos y obligaciones, debe responder de las conductas que le son atribuibles, de manera que al servidor público le pueda resultar responsabilidad. En armonía con esta Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 27 de marzo de 1984 se publicó el Decreto de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, producto de una iniciativa del entonces gobernador constitucional Enrique Velasco Ibarra. Esta fue abrogada el 10 de mayo del 2005, cuando se publicó en el periódico oficial 74, segunda parte, el decreto número 179, que expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Sin embargo, este nuevo instrumento normativo no regula lo referente al juicio político, previsto en el artículo 124 de la Constitución local. De hecho, la ley abrogada no contemplaba el juicio político como tal, únicamente se refería al juicio político iniciado por el Congreso de la Unión y la forma de darle seguimiento en el Congreso local. Queda pues en el aire la posibilidad de iniciar e instaurar juicio político a determinados servidores públicos, aspecto que en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a los estados la expedición de leyes de responsabilidades. La responsabilidad política es fundamental para el buen ejercicio del poder público y esta debe de especificar claramente quiénes son los servidores públicos sujetos a juicio político. El término de juicio político fue incorporado por el constituyente originario en el artículo 110 de la Constitución de 1917, durante el periodo presidencial de Venustiano Carranza, aunque sus antecedentes los encontramos desde las Cortes de Cádiz. El juicio político implica, pues, el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo o inhabilitar para otros posteriores a un servidor público. A través de este juicio se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos que han cometido infracciones y en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política por conducto de un órgano también político. Para este caso, proponemos al Congreso del Estado, institución donde se debate y delibera sobre los diferentes aspectos de la vida de Guanajuato y en donde se supone la pluralidad alcanza su máxima expresión, pues en su seno concurren distintas corrientes ideológicas, por lo que es considerado el espacio idóneo donde las aspiraciones e intereses del pueblo se encuentran más claramente representadas. Entendemos que la función del servidor público es de una gran relevancia en cuanto al importante compromiso que el funcionario adquiere frente al resto de la sociedad, pues ha sido depositario de la confianza de éste. La figura de juicio político hasta el momento ha sido erróneamente utilizada y concebida, pero dada la pluralidad existente y más aún, considerando que la tendencia del México actual exige la democratización hacia la transparencia y el cabal desempeño de los servidores públicos, es menester hacer algunas adecuaciones a dicha figura jurídico-política, en aras de dotar al pueblo de Guanajuato de la posibilidad efectiva
de remover a los malos servidores a través de sus representantes populares, fortaleciendo con ello el Estado de Derecho en aras de modernizar al Estado. Es entonces necesaria la protección de las instituciones del Estado, su patrimonio y sus funciones, circunstancias que motivan la necesidad de establecer un esquema jurídico adecuado y pertinente que permita al poder la posibilidad de enjuiciar a los altos funcionarios que desvían el quehacer público con perjuicio de las instituciones y de los ciudadanos, porque dichas desviaciones pueden generar menoscabo y daño en el funcionamiento del Estado. Es la razón por la que estamos proponiendo este instrumento jurídico para consolidar nuestro sistema de derecho, mediante la Ley de Juicio Político, en la que se establezcan quiénes son los sujetos a quienes se aplica, cuáles son los supuestos, cuál es el procedimiento, quién es la autoridad sustanciadora y la forma de resolver en definitiva, así como los efectos y cumplimiento de la sentencia que se dicte. Quienes integramos el grupo parlamentario del PRI, presentamos a esta soberanía una iniciativa de ley de juicio político para el Estado de Guanajuato que reglamente el artículo 124 de la Constitución local. Para tal efecto, hemos realizado un estudio comparado de legislaciones locales de vanguardia en nuestro país que cuentan con un instrumento normativo específico para el juicio político, como los estados de Morelos y Veracruz. Del mismo modo, hemos comparado legislaciones extranjeras, como la Ley Orgánica del Juicio Político en la República de Argentina, elementos de análisis y estudio que han sido valiosos a efecto de estar en posibilidad de aportar el proyecto que ahora se propone. En mérito de lo expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentamos esta iniciativa que reforma el artículo 124 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y propone se expida la Ley de Juicio Político para el Estado de Guanajuato. Nadie puede estar por encima de la ley. El principio de legalidad debe de ser una práctica reiterada de todo funcionario público y todo aquel que detenta un cargo de elección popular. Muchas gracias.